Estás en Radio Camino de Santiago. Adelante. Mil caminos en la mochila. ¿Qué pensarías tú de él si le vieras con la mochila y el bordón? He de advertirte que ya no es el que era. Al caminar se transformó. Hola a todos y bienvenidos a Radio Camino Santiago. Mi nombre es Raúl Fernando Gómez y un día más comparto con todos vosotros un nuevo podcast de Mil Caminos en la Mochila. Formar una banda armada, gente con alma, gente enamorada. Va por el camino el comando peregrino, puedes verlo a diario. Bueno, pues un día más aquí estoy con vosotros, encantado por supuesto de encontrarme, aunque sea por las ondas, con mis queridos peregrinos, mis amigos de los albergues y todas las personas que están teniendo firme el pulso en estos momentos de pandemia tan horribles que estamos sufriendo y que nos tienen a todos pues con las mochilas en dique seco. Deseando de verdad de que podamos salir, encontrarnos y abrazarnos y estar hasta las 5 de la mañana tomándonos una copa y comiendo un poco de queso y compartiendo experiencias. Bueno, pues dicho esto, también quiero agradecer a José María Maldonado. El otro día hice una pequeña referencia en el último programa que hicimos sobre los peregrinos en el siglo XIV y XV, que ya sabéis que tenemos ahora una nueva sintonía en el programa del gran cantautor sevillano José María Maldonado con la banda musical de Banda Almada. José María, te digo siempre que muchas gracias por tu generosidad, porque no habría dinero para agradecerte el gesto que has tenido con mi persona en particular y con Radio Camino de Santiago. Bueno, pues abrocharos bien las mochilas y comenzamos el programa. Continuando con este cierto orden cronológico que estamos llevando hasta ahora, hoy vamos a tratar pues un apartado que también es bastante interesante y vamos a hablar pues un poco del protestantismo y la decadencia de las peregrinaciones compostelanas, pues prácticamente en la época ya del Renacimiento. Vamos a ver un poco qué argumentación tenían los protestantes, la hostilidad a la peregrinación de algunos católicos, y vamos a ver pues algunos personajes como Bernardino Chino, Erasmo, y también pues hablaremos sobre los panfletos protestantes que un poco pues hablaban de estos asuntos, la desconfianza de la Inquisición, los peregrinos, los gallofos, el antisantiaguismo, veremos también a Manier y los últimos peregrinos, y con esto ya pues daremos por terminado el capítulo de hoy. Poco antes de mediar el siglo XVI, hubieron de hacerse sentir en la peregrinación compostelana las consecuencias del movimiento religioso de la Reforma, que fueron, en primer lugar, la desaparición de los grandes contingentes de peregrinos ingleses que llegaban por mar a La Coruña y de gran parte de las bandas de alemanes, muchos de ellos gentes humildes que pedían limosna cantando. En la misma Francia, los hugonotes de la Saintonge se burlaban de los pobres peregrinos. La actitud protestante, contraria a las peregrinaciones, pretendía autorizarse en una larga tradición y en sus escritos de controversia se citan textos de San Agustín y sobre todo la célebre carta de Gregorio de Nisa, de Euntibus y Hierosalimán. En general, las actitudes hostiles y repulsa que no habían faltado nunca dentro de la Iglesia católica se fundaban en abusos y corruptelas y no atacaban el fundamento de la piadosa práctica, viniendo así a coincidir hasta cierto punto con la primitiva posición de Lutero en sus resoluciones de Virtud Indulgenarium ad Leonem X, en cuya conclusión 40 contesta a la pregunta quid ergo dicis de peregrinatibus Romam
Hierusalem, Jacobum, Aquisgranum, Treverin, multasque alias regiones en loca causa indulgentiarum item in dedicationibus ecclesiarum. Ya en el siglo XIII, Bertoldo de Ratisbona, franciscano de santa fama que enfervorizaba con sus predicaciones enormes muchedumbres, no se limitaba a condenar por completo la peregrinación de las mujeres, diciendo que éstas llevan consigo en las peregrinaciones más pecados que indulgencias, sino que va más lejos en uno de sus sermones en el que dice: ¿qué encuentras en Compostela cuando llegas allí? El cuerpo de Santiago. Bueno, está eso. Es un cuerpo muerto y un cráneo. La parte mejor está allá en el cielo. Dime, ¿qué encuentras en tu pueblo cuando un sacerdote dice misa en la iglesia? Allí encuentras al verdadero Dios y verdadero hombre con la fuerza y el poder que tiene en el cielo sobre todos los santos y sobre todos los ángeles. Otro franciscano alemán del siglo XIII se dirigía así a sus auditorios: si llegásemos a las puertas del infierno y preguntásemos a los condenados: ¿os habéis condenado? ¿Hay alguno de vosotros que haya estado en Roma? Miles de almas contestarían: hemos estado en Roma y, sin embargo, nos hemos condenado. Yo os prevengo contra la excesiva confianza en el mérito de vuestras fundaciones, limosnas y peregrinaciones, pues todo ello nada vale sin una verdadera conversión. Ni siquiera las grandes peregrinaciones a las tumbas de los apóstoles, a Tierra Santa, a Santiago y a Santa Elena pueden servir de ayuda en el juicio sin la conversión interna, aunque se hayan hecho repetidas veces. En el año 1305, un predicador italiano habla de aquellos que creen una hazaña tan grande ir a Galicia de Santiago y que se alaban diciendo: 3 veces estuve en Roma, 2 veces he ido a Santiago, hice tantas peregrinaciones. Y replica el predicador: en el libro de la imitación de Cristo, atribuido a Kempis, se encuentra la máxima qui multo peregrinantur raro sanctificatur, existente también como refrán popular en Alemania: Where of Valharsen tult will selten gut. A comienzos del siglo XVI, Bernardino Ochino de Siena, en uno de los sermones que tiene como tema el voto que hacen algunos de ir en peregrinación, habla de aquellos hombres carnales que emprenden el camino para ir a Santiago de Galicia o a otro lugar semejante, andando por los caminos con curvi et extorti intenti di curiosità, superstitione e presunzione, credendo per aquel peregrinaggio e non per Cristo salvarsi. Erasmo, en uno de sus célebres diálogos dedicados a los viajes por motivo de religión, Peregrinatio Religionis Ergo, presenta a un peregrino inglés que conversa con un vecino suyo al regreso de su viaje, en el que ha visitado al apóstol Santiago y el santuario de la Virgen Paratalasia, probablemente Notre Dame de Boulogne. Menedemo, asombrado de encontrarse a su vecino Ogigio, ausente hacía 6 meses y de quien había oído que muriera, le interroga sobre los motivos de su ausencia y de los extraños adornos que presenta su indumentaria. ¿A qué vienen estas conchas y estas imágenes de estaño y de plomo, estos collares de paja y estos huevos de serpiente que lleva al brazo? Ogigio le explica el motivo de ello y también la causa de su peregrinación, consecuencia de su voto que hizo su suegra en el caso de que su esposa diera a luz un varón viable. En el curso de la conversación, Ogigio alude a la decadencia de la peregrinación y sobre todo a la disminución de las ofrendas que se prefería sustituir por caridades a los pobres. Ac nova persuasio, quae late per orbem divagatur, facit ut infrequentius salutetur solito. Et siqui veniunt nihil aut quam minimum donant dictitantes cam pecuniam rectius collocari in egenos. Y termina: tantus apostolus qui solet totus gemmis et auro fulgere, nunc stat lignius vic sebaceam habens candelam. Pero a pesar de la sátira de Erasmo y de la enemiga protestante,
La práctica seguía arraigada ya que se creía necesario combatirla con panfletos como una hoja volante referente a los provechos de las peregrinaciones, donde se dice que a la de Santiago van los locos a montones, los locos que son muchos. Además de la enemiga de los protestantes, los alemanes que iban en peregrinación a Compostela tenían que contar con la desconfianza de la Inquisición, para la cual germano y luterano sonaban lo mismo. Esto explica la aventura que corrieron Bartolomé Kepschuller, Gaspar Ten de Salzburgo, Bernardo Besserer del Holm y el preceptor de estos dos últimos, Stephen Schulling, que llegaron a Santiago el 4 de octubre del año 1559 y que se marcharon el día 6 sin haberse confesado según la costumbre de los peregrinos. Señalada la circunstancia y excitadas por ella las sospechas que había levantado su paso por las calles de la ciudad, unido probablemente a un comportamiento no muy discreto, salieron tras ellos y al hacer noche la primera etapa, fueron detenidos y llevados otra vez a Compostela, donde hubieron de pasar 6 semanas enredados en múltiples interrogatorios, no pudiendo marcharse hasta el 15 de noviembre después de pagar unas costas considerables. Sin embargo, lo que debió dañar más el concepto y estima de la peregrinación y del peregrino fue la multiplicación extraordinaria del número de vagos, tunantes, haraganes y delincuentes que procuraban encubrirse bajo el sombrero de alas anchas y la esclavina. En el siglo XVI se toman medidas como las que figuran en la Ordenanza de Berna de 1523, en que los peregrinos jacobitas y mendicantes son equiparados a los buhoneros, merodeadores y gitanos, prohibiéndoseles alojarse dentro de la ciudad, y en la misma católica Friburgo de Brisgovia, otras ordenanzas de 1565 solo permitían exhibirse en la ciudad para pedir limosna a los peregrinos jacobitas cuando hubieran asegurado, bajo juramento, que no habían hecho lo mismo en el transcurso del pasado año. En 1569, en la propia Compostela, se tomaban con ellos medidas rigurosas, visto en cómo a esa ciudad concurren gran cantidad de belitres, unos llegados de malas contagiosos y otros contrahechos de diversos modos y maneras, y gran cantidad de vagabundos, hombres, mozos y mozas, y mujeres sin tener oficio, ni lo usar ni tomar, amo todo su color, y causa de la romería y devoción del glorioso apóstol Señor Santiago. Se dispone que en ninguna manera ningún pobre pediente de ningún mal ni enfermedades que sea, que a la dicha ciudad vinieren ora en romería, ni por otra ninguna vía que sea, no pare ni esté en la dicha ciudad más de 3 días, contando por el uno el que entrare y el otro el que saliere, y otro en medio de ellos 2, y contados más de los dichos 3 días lo pongan en el rollo, y esté allí atado 4 horas, y andando más en la dicha ciudad sin tener amo, le den 200 azotes públicamente. Estas medidas deban relacionarse con las más generales que adoptó primero en España Felipe II y después Luis XIV en Francia en 1671 y 1687, dificultando la peregrinación fuera de su reino, al exigir para emprenderla diversas autorizaciones. Sin embargo, parece que lo referente a Francia, como si estas disposiciones hubiesen provocado o favorecido un nuevo brote de entusiasmo jacobeo, y dice literalmente traducido del francés: hay en el siglo XVII y en el XVIII un brote de entusiasmo jacobeo, dice Nicolai, un verdadero movimiento de renacimiento en favor del viaje en Galicia. En el siglo XVII parece empañarse la estrella que brillaba sobre el sepulcro gallego. Se intenta desposeer a Santiago de su título de patrón único de los españoles. Se trata de ponerle como rivales a Santa Teresa y a San Miguel. La iglesia compostelana defiende los fueros del apóstol, ayudada por los peregrinos. El 28 de junio de 1645 se dieron 100 ducados en gratificación al doctor don José Micheli Marchis, que había venido en peregrinación a visitar al santo apóstol, por lo que había hecho en un asunto del patronato de San Miguel en favor de esta santa iglesia. También por estos años había muchos irlandeses de los expulsados por Cromwell que buscaron refugio en Compostela y que eran socorridos por el Cabildo en los años 1653 a 1659. No faltan ilustres visitantes, ya no pueden llamarse romeros. Don Juan de Austria, el bastardo de Felipe IV, estuvo en Santiago en 1668.
de paso para La Coruña, donde debía embarcarse con tropas para Flandes. El día 6 de abril de 1690 desembarcó en Mugardos doña Mariana de Neoburgo, ya casada por poder con Carlos II, y llegó a Santiago el 16 de abril. El cabildo la obsequió con una efigie pequeña de oro de Santiago que tiene algunas reliquias. En el siglo XVIII los peregrinos son gente modesta, como el sastre de Carlepont, Guillermo Manier, que hizo la peregrinación con otros compañeros en 1726 y nos ha dejado una curiosa relación de su viaje, o como Jean Bonescas, que con sus 3 amigos Gomet de Saint-Avit, Petric, Dagos y Pir Laplace de Pagadí, fue a Santiago sin pasaporte ni dinero, según cuenta en su autobiografía publicada por Dibrat. Todavía en 1867, Bouchain hizo el viaje de Compostela a pie desde Poitiers, tardando 3 meses menos 2 días y gastando en todo él solo 210 francos. Era natural de Chiry, pueblo de la diócesis de Noyon, cercano a Carlepont, en Picardía, de donde era Manier. Por este tiempo, un anónimo articulística de Fraser's Magazine decía que no se veían en Santiago más de 30 o 40 peregrinos el día de Santiago, y la mayor parte de ellos portugueses. En Año Santo, aunque este número aumentaba, nunca llegó a pasar de 800. Nicolai vio todavía al clásico peregrino de Compostela en San Juan de Luz en 1891. Pedía limosna un domingo a la salida de la misa y las conchas de que estaba sembrado su abrigo y la cruz de cobre que enseñaba, su zurrón, su bordón con la calabaza, causaban el asombro y la admiración de los niños. En este peregrino podemos ver representado el final de una estirpe histórica que circuló por todos los caminos de Europa y que hoy ha quedado reducida a estampa turística de la ciudad de Santiago y sus alrededores. Bueno amigos, pues ya estamos llegando al final de este podcast que ha hecho el número 13 y bueno, pues agradeceros pues vuestro seguimiento en Radio Televisión Camino de Santiago y vuestra fidelidad y mucho agradecimiento por mi parte por seguirnos y por estar con nosotros y mandarnos mensajes de ánimo. Estoy intentando pues que sea la mayor difusión posible de estos programas y pues estamos publicándolo tanto en YouTube como en Facebook como en varias plataformas más, ¿no? La manera de acceder también es muy sencillo, por lo tanto todo aquel que queráis pues podéis acceder a los mismos. Si tenéis alguna duda pues os podéis dirigir a mí en mi correo electrónico que es milcaminosenlamochila@gmail.com. Bueno, pues nunca lo había hecho hasta ahora, pero también en este programa quiero agradecer a los responsables de Radio Televisión Camino de Santiago, a Ernesto Díaz y a Necane Soto, pues bueno, esta confianza que han depositado en mí para la elaboración de estos programas y bueno, pues espero no defraudaros ni defraudaros a todos vosotros. Raúl Gómez se despide de todos vosotros y os desea lo mejor. Ultrella e Susella. Buen camino, peregrinos. ¿Qué pensarías tú de él si le vieras con la mochila y el bordón? He de advertirte que ya no es el que era. Al caminar se transformó. Va acompañado de un montón de extranjeros y forman un solo país. Forman una banda armada, gente con alma, gente enamorada. Va por el camino el comando. 1000 caminos